Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y como siempre, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos. Empiezo por el final de la primera parte de este comentario. Todo esto que les voy a contar es muy raro, ¿no es cierto? A ver, se ha vuelto muy sospechoso, o por lo menos bastante evidente, a la luz de los hechos, el nivel de protección que el presidente argentino Javier Milei ha intentado establecer alrededor del senador, ahora ex senador peronista por la provincia de Entre Ríos, Edgardo Cuéllar, ¿no? Como ha resultado también en su momento muy evidente el impulso que ha puesto el gobierno del presidente Milei para evitar la consagración como ley de la ficha limpia, naturalmente como una forma de protección a la señora Kirchner, ¿no es cierto? Como también es evidente el silencio tanto del gobierno de Milei como también del PRO alrededor del escandaloso caso del diputado Cristian Ritondo, que es el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, y nexo entre el PRO y el gobierno del presidente Milei. Como también fue inexplicable este acercamiento insólito que ha habido entre el gobierno, la señora Karina Milei, y el impresentable Claudio Chiqui Tapia, el titular de la AFA, que ocurrió el otro día. Pero bueno, Milei interpuso dos excusas para evitar la expulsión de Cuéllar de la Cámara de Senadores. Una excusa anterior y una excusa posterior. La excusa anterior tenía que ver con el hecho de que la expulsión de Cuéllar, que ocurrió finalmente, y su reemplazo por la senadora kirchnerista de la Cámpora, Estefanía Cora, aumentaba el número de miembros del bloque de senadores kirchneristas de 32 a 33, y esto acercaba a Cristina Kirchner o a su gente a estar cerca a 3 votos, digamos, del quórum propio, ¿no es cierto? Y la explicación que el presidente ofreció posteriormente a la sesión donde se expulsó a Cuéllar es que la sesión era nula, ¿no es cierto? Como consecuencia, o una vez que el presidente Milei había viajado o estaba viajando, había partido hacia la ciudad de Roma, y que por lo tanto Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación, presidente del Senado, no podía ser al mismo tiempo presidente provisorio en reemplazo de Milei de viaje y al mismo tiempo presidir una sesión del Senado, ¿no es cierto? Excusas, ¿no es cierto? Una anterior, una posterior. Primero era entonces que la expulsión de Cuéllar implicaba un aumento del bloque de senadores kirchneristas, y segundo, que la sesión fue nula como consecuencia del viaje del presidente Milei. Asunto que los constitucionalistas más importantes de Argentina, argumento que están cuestionando seriamente. Luego aparece una tercera explicación, ya en las últimas horas. Yo escuché alguna recién, que cosa voy a contar ahora, pero no se puede creer, que Victoria Villarroel finalmente lo que procura, poseída por su ego, es dar un golpe de Estado, ¿no es cierto? Recién escuché en la televisión a un periodista cercano al gobierno argumentar una cosa que totalmente disparatada, ¿no? Que la vicepresidenta intentaba hacer aumentar en el Senado el presupuesto de defensa para nutrir a los militares de fondos y dar un golpe de Estado. Toda una cosa, no sé, con Isabel Perón, ¿no es cierto? Con su amiga, ¿no es cierto? Porque convengamos que la señora Villarroel tampoco parece ser una persona muy sensata, ¿no es cierto? En cualquier caso, estos son los argumentos que se han expuesto, un poco tirados de los pelos, ¿no? Todos ellos, para evitar, ¿no es cierto?, la expulsión de Cuéllar y eventualmente apenas suspenderlo, ¿no? Roma no paga traidores, dijo el presidente Milei por segunda o tercera vez, ahora lo dijo desde la ciudad de Roma, en relación a Victoria Villarroel. Vamos a mirar enseguida esta frase que tiene importancia, porque el presidente está ahora un poco imbuido, por el espíritu de Julio César, ¿no es cierto? Bueno, respecto al primer argumento, esto es de que Cuéllar es un senador kirchnerista, y su condición de kirchnerista, por supuesto, confirmada por la aportación de mochilas con dinero en efectivo. No me acuerdo qué columnista político de domingo lo llama el mochilero Cuéllar, me pareció muy gracioso. Pero claro, Cuéllar es kirchnerista, ¿no es cierto? Entonces, confirmado por su condición de portador de dólares, ¿no? Entonces yo no entiendo respecto a este argumento cuál sería entonces el problema de que un senador kirchnerista sea sustituido por otro senador kirchnerista, ¿no es cierto? Siendo que Cuéllar
era tan kirchnerista como es eventualmente su sucesor, ¿no es cierto? ¿O no era tan kirchnerista Cuéllar? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Y respecto al segundo argumento, esto es que la sesión fue evidentemente nula como consecuencia del viaje del presidente Milei a Roma y la doble condición de Victoria Villarruel, este argumento fue montado. Es muy interesante esto, porque yo lo seguí en vivo el episodio, ¿no? Una vez terminada la sesión, donde se expulsó al senador Cuéllar, que por supuesto ahí jugó un papel muy importante la jueza Sandra Abreu Salgado, que por supuesto investigaba a Cuéllar por delitos muy graves, ¿no es cierto? Esta versión fue montada y fue difundida muy rápidamente, también por el periodismo militante del presidente Milei, una vez que terminó la sesión. Entonces tuve toda la impresión, que para ustedes la comparten, de que el gobierno dejó terminar la sesión, o sea, dejó que se cerrara, que sea expulsado Cuéllar, porque no había más alternativa que expulsarlo, ¿no es cierto? Hubo 60 votos a favor de la expulsión. Y una vez terminada la sesión, salieron con la historia de que la sesión había sido nula, ¿no es cierto? Un delirio, ¿no es cierto? Todo esto es un delirio, ¿no es cierto? Es decir, el presidente Milei tuvo, evidentemente, un impulso irrefrenable, ¿no es cierto?, en favor de la transparencia republicana, al mismo tiempo que dentro de pocos días seguramente va a consagrar 2 jueces de la Corte por decreto, ¿no es cierto? Bueno, el mismo disparate súbito, digamos, del kirchnerismo, que tuvo una especie de arranque también brutal en contra de la corrupción, ¿no es cierto? A ver, vuelvo al principio. Todo esto ha sido y está siendo, evidentemente, muy raro, ¿no es cierto? Y veremos cómo sigue. Bueno, en cualquier caso, el combate contra la casta se ha vuelto, evidentemente, muy selectivo, ¿no es cierto? Como también se ha vuelto selectivo hace tiempo el respeto por las opiniones ajenas en la República Argentina. O sea, hoy se es libre de opinar siempre y cuando uno coincida con nuestro César, esto es con el presidente Milei, o tenga una protección de las famosas fuerzas del cielo. Si no, obviamente decae la cuestión de los agravios, insultos que están tan de moda, ¿no es cierto? Bueno, finalmente, el gobierno está presentando en las últimas horas como un logro de la Argentina potencia el hecho de que el presidente electo Donald Trump haya invitado al presidente Milei a la asunción que va a ocurrir en Washington el próximo día 20 de enero, que será ese espectáculo tan famoso y tan espectacular allí en las escalinatas del Capitolio, en la avenida Pensilvania, en la ciudad de Washington, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que invitó a Milei, invitó a un dictador, Xi Jinping, el dictador chino, e invitó a un personaje muy turbio con independencia de la cuestión de la seguridad en su país, en El Salvador, que es Nayib Bukele, que es un tipo muy turbio, muy turbio. Así que francamente, me cuesta un poco entender dónde el gobierno encuentra el mérito en que un personaje como Trump, que presidirá un gobierno de locos, ahora les voy a contar los detalles de hoy o de ayer, y ahí se ha invitado al presidente Milei. Yo la verdad, personalmente, no encuentro el mérito. Saben ustedes que entre otros disparates que plantea el presidente electo Donald Trump, está la postulación de Robert Kennedy Jr., el hijo de quien fuera senador, hermano de John Kennedy, Robert Kennedy, que acaba de plantear, antes de asumir, que aspira a prohibir las vacunas contra la polio, contra la hepatitis y contra la gripe. Esto es una muestra, un botón de muestra del grado de delirio que hay alrededor de la figura de Donald Trump y de la gente que lo va a acompañar en su administración. Por lo tanto, yo personalmente no encuentro mucho el mérito de la invitación, ¿no es cierto? No significa nada, ¿no es cierto? Bueno, y finalmente les cuento que el presidente acaba de estar en Italia, estará volviendo seguramente a Argentina en estas horas, y allí ofreció un discurso en una reunión política organizada por la señora Meloni, Giorgia Meloni. Y así el presidente dijo: debemos ser una legión romana que se impone a los ejércitos más grandes de no sé qué cosa, ¿no es cierto? Bueno, el presidente ha tenido ciertas etapas de misticismo. En su momento se comparó todo el tiempo con Moisés, luego con la fuerza del cielo, y ya no me acuerdo qué otras escenas de misticismo propuso los argentinos, ¿no es cierto? Ahora le dio por Julio César, ¿no es cierto? El otro día citó inclusive a la famosa Legión 13, les cuento un poquito en un segundo la historia. La Legión 13 era una legión de soldados romanos al mando de César,
que protagonizó el famoso cruce del Rubicón, ¿no es cierto? Es decir, el cruce del pequeño río que separaba a Roma, digamos, del resto de Europa, ¿no es cierto? Y estaba obviamente la orden del senador romano de que los generales no podían cruzar el Rubicón armados con su ejército porque peligraba a la República, ¿no es cierto? Había que desarmarlos antes de cruzar justamente el Rubicón. Y ahí César obviamente desoyó esa regla y dijo: la suerte está echada, y cruzó el Rubicón con el ejército. Esta fue la cita que hizo Milei sobre la famosa Legión 3. Ustedes saben que César cruza el Rubicón y se vuelve un dictador. No, César no fue ni un emperador, ni fue un senador republicano, ¿no? Fue un general que se vuelve un dictador. Y César es, con independencia de su fama como general, el principio del fin de una república, ¿no es cierto? Él, sabe usted, que muere asesinado en marzo del 44 en el Senado romano por un conjunto de sus amigos y gente que estaba con él, ¿no es cierto?, en la puerta del Senado. Por tanto, las citas históricas del presidente a veces son un poco raras, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que hay una... Me hizo acordar una historia. ¿Saben ustedes lo que eran los augures, ¿no? Los augures eran unos procedimientos que llevaban los sacerdotes romanos para que los generales o los políticos tomaran decisiones. Por ejemplo, arrojaban pájaros al espacio, al cielo, ¿no es cierto? Y de acuerdo a cómo los pájaros volaban, había una interpretación respecto de lo que había que hacer, ¿no es cierto?, en materia militar o en materia política, ¿no es cierto? Los augures, ¿no? Les doy un libro muy famoso llamado Los Idus de Marzo, que es una novela histórica escrita por los años 40, 40 y pico, por un gran escritor norteamericano llamado Thornton Wilder, muy admirado por Borges, tanto él como su libro, Los Idus de Marzo. Es una novela histórica donde se reproduce, con un poco de novela y un poco de realidad, la correspondencia de Julio César. O sea, Wilder reproduce la correspondencia que César recibía y reproduce la correspondencia que César enviaba, ¿no es cierto? Y en una carta que César le envía, en este momento no tengo el libro a mano, no me acuerdo exactamente a quién, le dice: pensar que, hablando de los augures, ¿no?, pensar que yo gobierno el mundo y a mí me gobiernan cuatro pájaros, ¿no es cierto? No sé por qué esta conexión que ha establecido Milei con Julio César me hizo acordar de esa frase famosa de César que se le atribuye a Wilder respecto de que él era gobernado por cuatro pájaros, ¿no es cierto? Bueno, por último, ¿cuánta presión ejerce hoy el gobierno del presidente argentino Javier Milei sobre medios de comunicación para expulsar a periodistas profesionales independientes, ¿no es cierto? Del mismo modo que ocurrió en la época de Menem, y ocurrió, por supuesto, con mucha más profundidad en la época tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Bueno, es una pregunta interesante, inquietante, cuya respuesta la iremos viendo con el paso de los días. Seguimos mañana. Saludos para todos y gracias. Chao, chao.